Esto es Compás Psicoeducativo. Bienvenidos a un capítulo más. Disfruten del programa. Bienvenidos nuevamente a este su programa Compás Psicoeducativo. Sé que hemos andado algo perdidos, olvidados, y espero que no se extrañen, pero estamos de vuelta para la segunda temporada y me acompaña como siempre mi compañero y amigo Pepe Hernández. Dinos, Pepe, ¿quién nos acompaña esta semana? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos aguantaron en la primera temporada y están dispuestos a seguir aguantando en la segunda. Eh, Porque pues este programa es para ustedes y por ustedes. Muchas gracias. Y gracias, Emanuel. Pues sí, el día de hoy nos acompaña nuevamente, eh, pues Nayeli Malagón. Nayeli, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Para quien no la conoce, Nayeli es una experta en emociones. De hecho, es colega, es psicóloga educativa también, y nos da mucho gusto que nos acompañe de su manera tan peculiar de tratar los temas. Nayeli, bienvenida, muchas gracias. Hola Pepe y Manuel, muchas gracias por la invitación. Pues nuevamente aquí un ratito de charla amena y pues ahora sí que el intercambio que podamos generar siempre es bienvenido. Gracias por la invitación. Y Hombre, dinos, gracias a ti. Pepe, ¿de qué se va a tratar este programa? Pues claro que sí, Emanuel. Eh, Este, en ese programa vamos a tratar un tema que traen ahorita fresquecitos los maestros, toda la comunidad docente lo trae pues, bien calientito. Y creemos que es muy importante que toquemos el tema con la ayuda de Nayeli, porque, porque necesitamos delimitar desmenuzar el tema para saber cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites, dejar bien en claro de qué manera podemos ser resilientes, ¿no? El tema es la resiliencia. Y, y pues bueno, tenemos muchas inquietudes, ¿no? Al respecto. Eso es un tema relativamente nuevo, que en sus inicios es ajeno a la psicología, y Anayeli nos dirá más. Y pues eso es lo que lo hace pues, tan especial y tan necesario para que lo trabajemos tanto como psicólogos como en cualquier ámbito. ¿No es así, Nayeli? Sí, mira, pareciera que es un tema actual, contemporáneo, sin embargo, pues uno de los primeros artículos donde se usó por primera vez, digamos, la palabra resiliencia, pues fue en 1942, ¿no? Ya llovió un poquito. Digamos, si lo comparamos con otros aportes, ¿no? U otras teorías, pues, digamos, sí es actual. Sin embargo, lleva ya muchas décadas de evolución, ¿no? De debate, de discusión, de contribuciones. Y bueno, este término se tomó prestado de la física, ¿no? También se usa en la ingeniería mecánica y en la tecnología. Y bueno, ahí es la propiedad de la materia que se opone pues a la rotura por un choque, ¿no? Y digamos, tomado desde la psicología, ¿no? Nos lo han prestado. Y en este sentido, pues sería la capacidad que tienen los seres humanos para sobreponerse, para no romperse ante la adversidad, pero además de no romperse, salir pues fortalecidos, ¿no? De esta adversidad. Tiene que ver además con una elasticidad, ¿no? Un soportar, un adaptarse y bueno, también ya digamos en términos más coloquiales, se usa a veces la analogía con el bambú, ¿no? Esta capacidad que tiene el bambú para doblarse y ser flexible, pero volver a su estado original. Entonces, pues, bueno, actualmente la resiliencia pues se concibe como un paradigma, ¿no? Un paradigma en donde se construye la resiliencia, ¿no? No se es resiliente, no se aprende a ser resiliente, sino se construye. Y bueno, aquí una de las, digamos, no sé si llamarle verdad, porque pues no, verdad, sería muy fuerte, pero digamos algo que coloco sobre la mesa es que uno no sabe qué tan resiliente es, pues hasta que afronta la adversidad. Ok, Eso es relativamente cierto. sí, a ver, pero aquí me surge una duda. Si se construye, no se es ni se aprende, se construye, ¿cuáles son los elementos con los cuales construyes una resiliencia? Porque hay
en lo que sabemos hay puntos o hay, eh, vamos a llamarle, ¿no? Vamos a llamarle logros personales, por llamarle así de alguna manera, um, al manejo de emociones, ¿no? Por decir un ejemplo. Hay maneras de llegar a ser resiliente que en sí mismo ya forman un logro del desarrollo humano, del desarrollo personal. En ese sentido, esos son parte de la construcción de la resiliencia en una persona, o la resiliencia fungiría como un común denominador o como un campo semántico de un montón de otras aptitudes o habilidades en el orden de lo cognitivo y de lo emocional, que te ayudan, que propician a que la persona salga avante ante diversidad de situaciones adversas. ¿Cómo está ahí la onda? Mira, por supuesto que hay ciertos factores, ¿no? Por llamarle de algún modo, que podrían fungir como factores protectores, ¿no? Y que eso, de cierta forma, podría nunca garantizar, eso es importante, pero podría posibilitar, digamos, un pronóstico mucho más bueno, ¿no? Positivo para afrontar la adversidad. Sin embargo, lo que se ha encontrado y que es apasionante en el tema de la resiliencia es que justamente incluso personas que han tenido una infancia con situaciones muy adversas, desfavorable, ¿no? Tanto en el ámbito económico, social, familiar, aún así de pronto, cuando son adultas y pues se les presentan nuevas adversidades, las afrontan y salen fortalecidas, ¿no? Entonces, no es, digamos, pues ahora sí que, ay, se me fue la palabra, no es, fue una punta de la lengua, ¿no? Pero el hecho de que tú promuevas ciertos factores de protección, aún así no garantiza qué tan resiliente vayas a ser. Por supuesto que puede dar un mejor pronóstico, pero el hecho de que no promuevas factores de protección tampoco indica que no vayas a ser resiliente. Por allá Entonces, de ¿cómo funciona ahí? Por allá de 1945, Emmy Werner, ¿no? Que es pues una de las pioneras en el tema de la resiliencia y que fue sin quererlo, porque ella más bien estaba en el campo de la psicopatología, estaba justamente pues estudiando las causas y la evolución de la psicopatología, y su hipótesis era pues que justamente un poco a infancia es destino, ¿no? Entonces, justamente ella quería pues asegurar, ¿no? A través de su investigación, cómo es que los niños, las niñas que tienen infancias muy adversas, pues entonces, por lógica, no pueden sobreponerse a la adversidad y no salen fortalecidos, ¿no? Sin embargo, pues en su investigación se dio cuenta de todo lo contrario, ¿no? Que pese a la adversidad en la infancia, también en la adultez tú puedes ser resiliente. Entonces, aquí volvemos a la onda de, es una construcción tanto del paradigma, tanto del concepto aún de resiliencia, como de las formas en las que podemos generar, ¿no? Ambientes resilientes. Pero de esa manera, como, o sea, de esa manera, o sea, porque al final dices, igual y no está en entornos muy buenos, y de todos modos es resiliente. Igual y está en entornos muy buenos, y de todos modos no es resiliente, ¿no? Bajo esa premisa yo diría, pues es que entonces, ¿para qué aplico yo no sé, pensando en el espacio escolar, ¿no? O sea, ¿para qué tan siquiera menciono el término, o sea, de resiliencia como tal, ¿no? En el sentido de, no sé, ¿de qué sirve a un niño en realidad o a un adulto incluso ahorita decir, ah, mira, la resiliencia significa esto, es cómo te repones tú ante las adversidades, ¿ya viste? Es como de, ah, mira, qué chido, oye, ¿cómo me ayudan? Pues mira, es que tal vez esos factores pueden influir, pero tal vez no. ¿Me Ándale, es como entiendes? muy antiguo todavía, ¿no? Es que es como Sí. muy ambiguo y me genera conflicto también porque digo, bueno,
de por sí me genera el término de resiliencia-conflicto porque pienso que hay algo más grande allá que tiene que ver con el desarrollo emocional y si pensamos en la adversidad, incluso pensaría ya en un montón de situaciones y creo que se está metiendo en este momento en la educación justamente porque estamos viviendo diversas adversidades, ¿no? Estas adversidades puede ser ahora muy reciente, la pérdida de un familiar, familiares en estado grave, hospitalizados, intubados, ¿no? Yo creo que ya todos conocemos de manera muy cercana alguien que tuvo pues alguna situación grave o incluso falleció en las escuelas, maestros que ya no están con nosotros. Y entonces, pues entra perfectamente el término de decir, vamos a superar esta adversidad, vamos a superar esta adversidad que estamos viviendo en las clases en línea, vamos a superar todo esto como un mensaje a simple vista, me parece superficial, pero muy positivo. Entonces, mi pregunta sería, bueno, si no podemos controlar, si no podemos, ¿para qué meterlo? O sea, ¿para qué hacerlo si además ya te metiste al rollo socioemocional? Y si no estás entendiendo, si apenas estás entendiendo el rollo socioemocional, ¿cómo vas a hacer realmente como, no sé, una consolidación cuando trates de delimitar ambos conceptos, ¿no? No sé cuál sea su opinión al respecto, pero eso a mí me genera como Es que mucho a ruido. mí lo que a mí también, porque, por ejemplo, lo que está diciendo ahorita es súper, súper apropiado, ¿no? O sea, estamos viendo cosas terribles, los niños son depositarios de las consecuencias de su contexto y del contexto mismo, ¿no? Y lo reflejan, ¿no? Y muchas veces lo reflejan amplificado, ¿no? Entonces, sí creo que es muy prudente el tema, pero también, Nayeli, a ver si tú nos ayudas ahorita a vislumbrarlo mejor, porque justo lo que dice Manuel, o sea, ok, hay muchas muertes, ¿no? Vamos a meter el tema a la escuela porque ahorita hay muchas muertes, muchas pérdidas en muchos sentidos, no nada más la pérdida de la vida de alguien, pérdidas en muchos sentidos. Eh, pero es que antes del tema de ser resiliente también podría entrar el duelo, ¿no? También puede entrar eh, vamos a llamarle por algún modo, una correcta gestión de las emociones o una correcta gestión de los impulsos o una manera sana, por así decirlo, de expresar lo que uno siente, todo en torno a las pérdidas, siguiendo en este ejemplo. Es decir, ya hay un tema ahí, ya se está trabajando un tema ahí muy específico. Por supuesto que si llevas tú un duelo, y otra vez por decirlo de alguna manera, y esto es una anotación, una anotación para todo nuestro auditorio, somos psicólogos, no podemos decir es que depende, por decirlo de alguna manera, es que más o menos, porque así es que no podemos ser muy concretos en algunos casos. Entonces, bueno, por eso estoy diciendo, ¿vale? De algún modo ya hay un tema ahí. Entonces, si trabajas vamos a decirlo, un duelo de alguna manera adecuado, si tienes un control de emociones, no me gusta el control de emociones, no me gusta el término, pero si tienes una gestión de emociones adecuada, etc., etc., pues por supuesto que vas a ver esas situaciones de una manera, pues diferente y a lo mejor las afrontas de mejor manera y una vez que las afrontas de mejor manera, tienes resultados o tienes una experiencia de esa vivencia pues más positiva, por así decirlo, porque pues te deja un aprendizaje, ¿no? Porque lo ves desde otra óptica y dices, ay, no manches, se murió, pero pues es que así era su momento, así tocó, pero es que allá aprendí yo esto, pero vamos, eso sería parte de ser resiliente, sería ser resiliente o cómo podemos ahí hablar de resiliencia o de otro tema, porque te digo, lo que sabemos es que pues, necesitas una serie de características para construir la resiliencia, ¿no? Pero esas características, te digo, ya en sí representan pues, todo un logro del desarrollo humano. Y si hablamos en el mismo ejemplo que acabo de decir, de gestión de emociones, de gestión de impulsos, también estás hablando ya de tu base biológica. Entonces, ¿qué onda ahí, Nayeli? ¿Por qué insistir en llamarle resiliencia a algo que tiene muchas caras, que cada cara tiene un cuerpo detrás? ¿Cómo está ahí eso? Bueno, tengo como muchas cosas que decir al respecto, ¿no? Suéltalo todo. Primeramente, creo que hay
y aquí va una crítica para todos, ¿no? Y también los profesionales de la salud mental, tenemos una urgencia por teorizar y delimitar algo que ya existe, ¿no? Por nombrar las cosas que ya existen y por querer delimitar teóricamente, ¿no? Hablar, por ejemplo, de la historia de la resiliencia es hablar de la historia de la humanidad, ¿no? Solo que ahora, desde Qué hace bonita algunas frase. décadas, pues le estamos poniendo nombre, ¿no? Pero eh, creo además también que tiene de pronto un riesgo, ¿no? A veces escuchamos y pensamos que resiliencia son estas pues historias de éxito épicas, ¿no? Eh, pero realmente la resiliencia pues está inmersa en la vida cotidiana, ¿no? Porque todos hemos pues enfrentado adversidades y bueno, estamos aquí, ¿no? Los que estamos aquí, bien o mal, y de pronto impactados por esto, pues hemos entre nuestros dedos cachado la mayor parte del aprendizaje que necesitamos, que deseamos y que podemos captar, ¿no? Entonces, yo diría, ¿no? En un término de analogía, y espero no me cuelguen quienes pues realmente son expertos en el tema de la resiliencia y hacen las teorías sobre la resiliencia, que si pudiera nombrarlo de algún modo, eh, digamos, la resiliencia sería el utensilio con el que mueves los demás recursos. Digamos, estamos cocinando algo y tienes la palita, esa palita es la resiliencia. Y los recursos, que son los ingredientes que están en el sartén, pues justamente serían todos estos factores protectores, ¿no? Ahora, por ejemplo, como ya había hablado pues la primera vez que estuve con ustedes en el programa, de las 5 competencias de la educación emocional, la resiliencia forma parte de la quinta competencia, que es habilidades para la vida y el bienestar, ¿no? Eh, y bueno, pues eso yo diría, ¿no? La resiliencia tiene que ver con cómo tú te colocas en el mundo y aprendes a usar los recursos que tienes y de los que vas haciéndote durante tu vida. Obviamente, en mi mente de psicóloga, yo quisiera pensar que pues entre más tengas, digamos, un entorno favorable con bienestar, pues de mejor forma podrías manejar tu palita de la resiliencia, pero puede que no, ¿no? Y ustedes saben, pues los humanos somos muy complejos, ¿no? Y ahora, a ver, en términos de resiliencia, pues hay, digamos, dos niveles, ¿no? Está el nivel primario y secundario. El nivel primario tiene que ver con estos procesos adaptativos biológicos innatos, ¿no? Y los secundarios con otras cosas que ya no tienen que ver con esto primario, pero que aún así influyen en lo primario. El propio Maslow, ¿no? Cuando planteó su pirámide, aunque hasta abajo están pues estos niveles primarios justamente de pues tienes que comer bien, tienes que dormir bien, tienes que tener ropa, un techo, ¿no? Aún así, y que ponía en la punta de la pirámide, digamos, pues esta tendencia al desarrollo humano, a la autorrealización, él decía que de cualquier forma, tengamos o no este nivel de abajo asegurado, nosotros los seres humanos siempre vamos a tender a la autorrealización. Y eso se relaciona con la resiliencia, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿qué opinan ustedes? No sé, a ver, Emanuel, tú que nos has dejado hablar, que hablas y hablas y ya te llevaste el programa, ¿qué opinas? Parece que hablo de manera interminable, pero es porque luego las cosas me generan conflicto, Es pero que no has dicho nada de sarcasmo, a ver, ¿qué opinas tú? pues mira, realmente, o sea, entiendo, digamos, los puntos y sí creo que tiene que ver también con esta especialización que se está creando también como de querer siempre delimitar y cortar el pastel en lo más pequeño para poder como entenderlo, pero, ¿cómo decirlo? No quiero decir que el concepto en sí esté mal porque al final por algo se creó, ¿no? Por algo se estudió, por algo llegó a salir, ¿no? O sea, su fundamento tiene. Más bien, quiero decir, y ahí ustedes debatirán conmigo, yo creo que en este momento no le cae bien a la educación.
ciertamente es una ¡Pum! Ya cuestión, soltó la bomba. ¡Pum! En tu es cara una cuestión importante en el sentido de pues, las adversidades y que estamos viviendo adversidades, pero creo, y este es un problema en general de la educación, nos queremos centrar en todo y en nada. Entonces, en ese centrarnos en todo, sí, mete el concepto, ahora empatía, ahora resiliencia, y mañana quién sabe con qué vamos a salir, ¿no? y Tal todo vez como muy mañana, atropellado, ¿no? tal vez mañana estemos hablando de Ken Robinson y cada quien puede hacer lo que uno quiera, sigue tus sueños, venga, ¿no? Una cuestión así, pero creo que es mucha información, es mucho que analizar y poco que hacer, ¿no? En el sentido de, ok, ahora tengo todos estos elementos acá, pero todos los tengo así como, ahí te va, ¿no? En lugar de, no sé, tal vez trabajar en el fortalecimiento de una, ya, una sola habilidad, una sola. O sea, ¿saben qué? Vamos a dedicarnos este ciclo escolar a la comprensión o vamos a tratar con los padres la regulación emocional para que guíen a sus hijos. Vamos a ver qué hacer, ¿no? Y que a lo largo del ciclo escolar, justamente en estos espacios, se vaya fortaleciendo esa parte en lugar de ir metiendo nuevos conceptos que a mi parecer en este momento no sirven en el sentido de que no estoy tan seguro de que todos podamos aplicarlos en este momento, sobre todo porque ya traemos más información, puede confundir y para algunos será como, pues es que es lo mismo, ya lo vimos, estamos perdiendo el tiempo nomás. No sé qué opinen Yo ahí creo que más ustedes. bien es eso. Yo creo que más bien es eso, ¿no? Que hay pues ya una actitud reiterada de otra vez, ahora esto, ahora hay que ver lo otro, y que llega por lo que hemos platicado en otros programas, lo que más hemos platicado, Manuel, sobre muchos de esos ejercicios, que llega la información de repente, ¿no? Ahí está, y trabájalo, ¡pum! Y, y como dices, sin un objetivo como muy delimitado, con una consecución de pasos más o menos lógica, orientada hacia la consecución de un resultado, pues bien definido, ¿no? Un resultado medible incluso, pues creo que propicia la tendencia a divagar por parte de cualquier persona, porque incluso lo hemos visto en otros capítulos, cuando hablábamos, por ejemplo, de la clase de desarrollo socioemocional, pues llega un momento en que la ambigüedad con la que se tratan los temas, la misma clase, ¿no? La propuesta de esa clase, termina siendo que yo, por ejemplo, que no estoy en el ámbito, diga, ok, ok, ya, bueno, pues chido, entonces a ver cómo les va. Y creo que sí, yo lo que sí creo es que yo no sé si sea un mal momento para tratarlo, pero creo que sí es una mala manera de hacerlo, porque de por sí, yo creo que para llegar al tema de resiliencia, si nosotros que estudiamos lo que estudiamos, tenemos estas inquietudes, imagínate un profesor, una maestra que tiene todo lo que tiene que hacer, lo que siempre digo, ¿no? En su vida profesional, en su vida privada, y ahora agregarle un tema que pues llega, que no tiene un límite definido, y qué bueno, ¿no? Por lo que estamos platicando, o sea, que qué bueno que no lo haya, eh, pero que además pues contiene conceptos muy difíciles. La diferencia entre emociones y sentimientos no es una simple diferencia de significados, tiene un contenido que se remite hasta nuestra misma fisionomía, hacia la misma construcción de la personalidad basada en las experiencias eh, de, que tenemos con el contexto a lo largo de nuestras vidas y cómo eso moldea nuestras propias células, o sea, cómo moldea la manera en la que reaccionamos orgánicamente a las situaciones. No es tan simple. Y si a eso le agregamos, ahora sí, un término, como comentan, pues que se construye y de por sí entender que se construye y no que se llega a ser o que se es, ya, o sea, ya te pone en otra perspectiva de un término y nos Que podemos ahí, remitir a ahí la filosofía de la psicología, a la psicología a las
filosofía de la ciencia, y eso, imagínate, llévala al aula, en la fregada. Perdón, Emanuel. No, es que lo que te iba a decir es, porque ya, como lo hemos mencionado varias veces, ¿qué sería lo construye? ¿Cómo sería construir el término Soy un y maestro, no, yo te escucho decir, lo construye y digo, ajá, cómo? chido. Ajá, es lo que acabo de decir. Cuando dices, es que no se es resiliente, no se logra ser resiliente, se construye, es como, entonces, ¿cómo? Y ahorita, qué bueno que preguntas así, Emanuel, porque a eso iba ahorita, justo a eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo explicar esto y cómo consolidarlo en el objetivo que son los niños, ¿no? Y los niños a través de los padres de familia. Entonces, Nayeli, ¿cómo lo podemos aterrizar esto? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes en la parte de que incluso llegan a estorbar, ¿no? Llegan a estorbar algunos términos y, y aquí coincido también con lo que decía Pepe, ¿no? A veces estorban porque se abordan mal, ¿no? Casi, casi, diría mi mamá, se enjaretan, ¿no? Y sí, o sea, ¿y con qué se come esto, no? O sea, ¿con qué lo agarro? ¿Cómo lo aplico? Realmente creo que eso, en lugar de apoyar, ¿no? Y de volver más cercano, incluso antojable, ¿no? Esto, como resultado, pues se vuelve más bien en una bola extraña de conceptos que se están construyendo, ¿no? Aquí nuevamente vuelvo a hacer hincapié y me encanta escucharlos porque también me reflejo, ¿no? Y me permite cuestionarme a mí misma que hablamos de resultados, ¿no? Siempre estamos hablando de resultados y para mí, ¿no? Ahora que me he inmiscuido un poquito más en la andragogía, ¿no? Que es pues la educación para adultos, desde esta visión pues la educación es un proceso, ¿no? Y por supuesto que tiene que haber, digamos, en términos de planes educativos, ciertos resultados que puedan medirse, que puedan constatarse, ¿no? Que puedan calificarse, pero sin duda el proceso es también el nutritivo y es, digamos, el anclaje, ¿no? A veces creo que olvidamos el proceso y hablamos de resultados, delimita, teoriza y es como de, oye, pues, aguanta, ¿no? O sea, aguanta, siéntate, a ver, tú estate quieto, siéntate y cuestiónate. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, aquí en términos de los docentes, pues sin duda alguna, nuevamente, estoy de acuerdo en la parte de más bien la resiliencia como un elemento dentro de la educación emocional, ¿no? Y que volviendo aquí a la parte de que es la quinta competencia que vamos, no es lineal, pero sí indica que de cierta manera tienes que, o sería pertinente, ¿no? Cruzar estos escalones, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4 para que el 5 esté un poquito más afianzado y que es parte del quinto. Entonces, posibilitar, ¿no? Y construirlo. Aquí me encanta que, por ejemplo, en la educación emocional, la resiliencia, digamos, tiene como hermanos a la forma justamente en la que tú usas tus recursos económicos, temporales, humanos, afectivos, ¿no? Y bueno, otra cosita, ¿no? Que comentaban, ¿no? Emociones y sentimientos. Hace algunas semanas, un par de semanas, estaba en una clase con Rafael Vizquerra, justamente, ¿no? Y decía, creo que lo más importante, independientemente de delimitar qué es una emoción y qué es un sentimiento, más bien habría que considerar el contexto de la persona, su propia narrativa, ¿no? Y qué significa para ella, ¿no? Entonces, a veces queremos encajonarnos, es que tienes que saber, bueno, pero para a mí, ¿a qué me sirve, no? ¿Para qué me sirve? O sea, realmente, por ejemplo, a las personas que yo acompaño, si yo les pregunto, bueno, ¿para qué te sirve conocer la diferencia entre emociones y sentimientos? Algunas me dirán cosas muy interesantes, otras me dirán, pues me acuerdo de la actividad que me pusiste, ¿no? Sobre el vocabulario emocional, pero a todo esto le llamas, no sé, estados afectivos. Entonces, no sé, son muchas cosas.
Es que eso son perspectivas, yo creo, perspectivas profesionales, porque, bueno, ahora en mi opinión personal, yo creo que sí es necesario siempre hacer una delimitación de, no sé, técnica, por así decirle. O sea, nombrar las cosas para mí es importante como profesional, pero bueno, independientemente de las perspectivas profesionales, en el tema que nos ocupa, yo creo que a los docentes no los puedes sentar y decir, a ti de qué te sirve o a ti, según tu experiencia, cómo pues, te sirve o no nombrarlo así o asá, o tú qué crees. Creo que no podemos dejar a la individualización, a la abstracción de conceptos, ciertos conceptos, cuando tienes un objetivo eh, cuando tienes un objeto de trabajo específico, como es el caso, a lo mejor en el espacio terapéutico, sí, a lo mejor en el espacio estudiantil es totalmente válido, pero ya estás en un ámbito académico profesional que requiere que elabores estrategias concretas para obtener resultados concretos. Tienes toda la razón. Sí, creo que todo el tiempo hablamos de mediciones y objetivos y resultados, pero en este momento específico creo que hacen falta, porque si ya de por sí la información se da de momento, así toma, trabaja, como dice Manuel, sin una, sin una manera clara, sin un objetivo, sin un camino trazado para hacerlo, pues ya tienes un montón de ambigüedades flotando por todos lados y ahora sigues sin delimitar algo tan básico como un concepto, se vuelve un caos, creo yo, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta, la anterior, ¿cómo? El punto aquí es ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo podemos aterrizarlo con los maestros para que lo transmitan a los papás para llegarle a los chavitos? ¿Cómo? Esa es la pregunta. Que creo ahí, Pepe, más bien, el cómo, también escuchando pues lo que dice Nayeli y también retomando la parte que mencionas, creo que el cómo consistirá más bien también en el cómo se presenta esta información a los docentes, ¿no? Hace algunas semanas me hicieron un comentario que la verdad no lo había analizado tan así, pero tiene toda la razón. Cuando pensamos en educación y en la enseñanza de las mismas teorías y de todo, realmente son muchas cosas al aire. O sea, no es como que te diga alguien, mira, así le vas a hacer, mira, esto para la inteligencia emocional es esta actividad, podemos hacer estas 5 actividades cuando hablamos de esto y estas 7 actividades cuando hablamos de esto y estas 8 actividades cuando hacemos esto y entonces lo vamos a aplicar así, así y lo vas a poder medir así. Porque Claro, porque la ahorita educación es tan diversa como hay humanos en el mundo, estoy de acuerdo. pero el tema es que no damos respuestas, lo dejamos al aire. Piensa en las capacitaciones o piensa en tu formación en general. O sea, cuando alguien te habla de la teoría, no te dice realmente que es como, sí, van a poder y ustedes la van a poder aplicar, pero alguien te dijo así. Bueno, sí hubo algunos maestros, pero realmente en la generalidad que digas, mira, si tú estás en el salón de clases, Pepe, y ves a tus estudiantes, tú vas a poder hacer esto, esto, esto y esto. Si te pasa esta situación, tú puedes hacer esto, esto y esto, y se puede medir así, porque sí me parece un poco injusto decirles a los docentes, vamos a medir esto, cuando tú no les das una línea clara sobre cómo medir. Creo que en este momento sí Eso necesitamos de lo que hablo. la aplicación, y en esa aplicación, pues tendríamos que empezar, yo creo, por de a poquito. O sea, si me preguntas, vamos a empezar Sí, Estoy sí, por sí, totalmente este de acuerdo pedacito. contigo, Manuel. Es que yo sí estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no estoy peleado con ese tema. Yo cuando te pregunto cómo, es porque creo, justo por lo que acabas de decir, que es de a poquito que los maestros no les puedes llegar con este chorro de cosas y órale, y que como no hay un hacia dónde, pues hay que llevarlos de la mano y decir, mira, es así, esa. Lo que tú acabas de mencionar, estoy de acuerdo. Nada más que sí hay un cómo, o sea, en ninguna parte de nuestra formación, sí, en algunas partes de nuestra formación, pero nos dijeron,
pues sí, cómo había que hacerlo, pero por lo general te ponían a ti las bases, ahí está, y tú en el ejercicio de tu profesión es donde te das cuenta de un chorro de cosas, vas abordando temas que te permiten desarrollar actitudes y aptitudes respecto a situaciones específicas. En eso es donde diferimos, Manuel. O sea, yo no creo que no haya un cómo y que sea injusto decirle a los maestros. Al contrario, yo creo que es un acto de justicia proveerles la información, propiciar un espacio de reflexión, pero también en este sentido, en lo que dices, guiarlos con, con ejercicios, con algo concreto para que puedan ser mucho mejor entendido, más claro, mejor aplicado lo que se está queriendo enseñar. Porque, o sea, a nosotros no nos llegaron a decir en cualquier parte de nuestra formación, mira, ahí está la cosa y pues hazte tu examen. Sí, no, fue así está esto y se aplica así y se hace así y lo puedes ver en estas situaciones y venga, ahora sí vamos a practicarlo y a evaluarlo. Así nos formamos y yo creo que también es muy justo que lleves de esa manera a tu maestro. Por eso mi pregunta, ¿cómo lo aplicas? No para decirles, maestro, ahí está la información, ahora vamos a hacerlo y cómo lo haces y venga. No, no, no. Sí es de la mano, pero yo creo que hay que ser justos al decir, no es tu formación, güey. O sea, tú no eres maestro de cosas emocionales. Eres maestro de un chorro de cosas, de lo que sea que estés dando la materia. Y mira, ahora tienes que trabajar este tema. Y lo puedes es esto, reflexiónalo, pero también te voy a decir cómo hacerlo, para que te quede claro y te ayude en tu profesión. No sé qué opinen, pero a eso me refería yo. Yo entiendo lo que dices, Pepe, y creo que tiene que ver, no sé, corrígeme si estoy mal, pero tú hablas como de un kit, ¿no? De técnicas que ellos puedan, digamos, un catálogo de técnicas a los que ellos puedan acceder, pero que además también tengan esta libertad de poder adecuarlo a su población, a su momento, a sus propios conocimientos, a su historia de vida, ¿no? Y justamente ahí radica la riqueza de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque pues, tampoco podemos robotizarlos y en él así es rígido, porque aparte ahí estaríamos cayendo nuevamente en querer encajonar, por ejemplo, la educación emocional con el paradigma anterior, ¿no? Como de pues lo teórico, ¿no? Nuevamente lo mental. Entonces, a ver, la educación emocional para nada propone que está por encima de los contenidos teóricos, sin embargo, sí tiene metodologías muy distintas, ¿no? Yo les comparto esto. Yo, pues ahorita en el máster que estoy haciendo, incluso, ¿no? Hablando con Vizquerra, observo en él justamente esta imposibilidad porque aún está en construcción justamente esta serie de técnicas, de metodologías. Él decía, ¿no? Vamos a hacer un pretest antes del máster, lo hacen y luego un posttest para poder evaluar cuál fue pues, su proceso y los resultados pues, de esto, ¿no? De educación emocional. Pero aparte vamos a tener un grupo piloto, ¿no? Que no va a estar en el máster y que igual va a ser el pretest y el posttest. Entonces vamos justamente a comparar cuáles son los beneficios de ustedes. Y yo le decía, pues sí, pero ¿cómo aseguras que esa población piloto no está llevando a la par un proceso de psicoterapia, no está tomando algunos otros cursos de educación emocional, aunque no sea este máster, no está atravesando por un proceso que le implicó aprender a gestionar sus emociones y sentimientos? Y él me decía, pues es que justamente esa es una de las preguntas que estamos tratando de resolver, ¿no? Es uno de los problemas más grandes de la educación emocional, porque las pues, variables. de esta manera, pues sí, nos obligan a medir digamos, con el paradigma antiguo, algo que está en construcción y por eso cuando me dicen, okay. Y pues nuevamente, ¿no? Aquí cuando me preguntan cómo, pues yo también me doy pues de topes en la pared, ¿no? Porque, a ver, yo diría, ¿no? Volviendo, digamos, al tema central de la resiliencia, que es en esta parte de que es una construcción. Si me preguntaran cómo, yo diría que a través de la educación emocional, ¿no? De las competencias socioemocionales
y para las cuales, por supuesto que sí hay técnicas muy específicas, ejercicios en clase, ¿no? Con todas las poblaciones, ¿no? Tanto a nivel preescolar, primaria, secundaria y por supuesto universidad e incluso ya en las organizaciones, ¿no? Es algo que se está trabajando mucho. Que ahí está la respuesta, Nayeli. Justo es eso. A ver, lo que pasa es que por técnicas y por mediciones y todo, no vamos a entender un academicismo brutal, un academicismo que corte la inspiración. Claro que no. O sea, a ver, ser docente es un trabajo. Y en tu área de trabajo, en ese y en cualquier trabajo, tú tienes que dar resultados. Estamos hablando de la educación, ojo, no como una industria que lo es, pero la educación como un empleo, perdón, como un trabajo en el que se emplean profesionales de la educación que tienen que dar un resultado. Y ese resultado es importante porque estás hablando del desarrollo, en muchos sentidos, de los alumnos. Es que eso es lo que trato de decirles. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo, pero no estamos hablando de un espacio de no sé cómo decirle, en un espacio de creación de contenido incluso, ¿no? De contenido educativo, en un espacio estudiantil, en un aula, ¿no? No estamos hablando, ni siquiera estamos formando profesionales en el tema de la resiliencia en este caso. Se está pretendiendo que se aplique un término, un término, un concepto en que se integre a la práctica del docente en un momento específico de la semana, ¿no? Supongo que esta es para el tema de la materia de educación socioemocional. Y pues es en el espacio de trabajo, ¿no? Entonces ahí es cuando vuelvo a lo mismo y ya diste la respuesta, es eso, o sea, ¿cómo lo haría? Pues a través de las herramientas del desarrollo emocional, dijiste. El desarrollo, pues es que sí, o sea, y si si esa es la respuesta, y si ese es el camino, entonces creo que vale mucho la pena recalcarlo. Gente que nos está viendo, quieren saber el camino, lo acaba de decir Nayeli, regresenle 30 segundos a la conversación, y ahí está la respuesta que nos puede dar una experta en el tema de emociones, en este caso de la resiliencia. No sé qué opinen, yo solo iba por ahí, o sea, no estoy diciendo que no hay que pensar y que todo hay que medirlo y hay que robotizarlo, no, pero hay que entender que la industria es la industria, el trabajo es el trabajo y los resultados tienen un propósito específico. Si tú ahorita en tu centro de estudio tienes que hacer un pretest y un posttest, pues sí, porque ellos como institución tienen que decir si le enseñan a Yeli. Ya en tu práctica profesional individual, incluso en tu desarrollo como persona, tú sabrás si aprendiste o no, tú sabrás si creces más trabajando que estudiando, tú sabrás, pero ellos tienen que dar un resultado y no le puedes decir, oye, ¿cómo lo vas a medir? O sea, yo vengo aquí a conocer y si voy a conocer el trato, tengo que reflexionarlo y no puedes medir mi reflexión. Van a decir, güey, ¿qué te pasa? Claro que no, olvídalo. Yo tengo que decir aquí que mi plan de estudios, en mi plan de estudios puse que ibas a aprender el color verde y sabes del color verde. Si lo sabes aplicar o no, es cosa tuya, pero yo aquí tengo que medir. A eso me refiero. Entonces, volviendo al tema de la resiliencia en el ámbito educativo, como dice Manuel, eh, pues yo creo eso, o sea, que como tú ya lo dijiste, esas herramientas para el desarrollo emocional serían las adecuadas. No sé si ahora nos quieras platicar más acerca de ellas, o tú qué opinas, Manuel. Híjole. Ya expuse todo mi punto, ya expuse mi punto. Está Manuel mordiéndose las uñas así, a ver, o sea, es que estoy de acuerdo con ustedes, pero creo que hay un tema de fondo que surge en realidad en esta conversación a partir de tratar de entender cómo aplicar conceptos que se están introduciendo en el ámbito escolar, ¿no? Y el problema que surge es la necesidad de cambiar las formas de capacitar, porque aquí estamos hablando, más que de formar, estamos hablando de que estamos capacitando, bueno, si quieren ponerle el término formar, pero cómo estás formando a tus docentes dentro de lo mismo. Y te decía que me parecía injusto porque
Ok, vamos a plantear, y me parece injusto en el sentido que tú mismo has mencionado del tiempo que tiene el docente. O sea, sí está chido, pero si tú ya piensas en una persona que está trabajando, que tiene responsabilidades, que tiene hijos, que tiene familia, y tú me dices, oye, vamos a leer este texto, luego vamos a hacer los ejercicios, luego vamos a aplicarlo, vamos a esto, yo te voy a decir, chido, o sea, Pero no tienes un suerte. espacio de tiempo para hacerlo, o sea, no está el CTE para eso. No, el CT ya es la acción, o sea, ya es la Sí, reflexión, pues, es, ok. pero no es el en sí el hecho de decir, ya aquí es donde voy a hacer todo, ¿no? Ya aquí vamos a leer 5 horas. Y bueno, y entonces te vas a poner a leer ahí 5 horas o a revisar 2 horas el tema, pues obvio no. Sería muy cansado para cualquier ser humano. El tema están en lo correcto, pero creo que hay que cambiar la forma. Y creo que eso en realidad, no me voy a meter tanto en el tema, porque creo que ahora con esto podría ser perfectamente el tema de otro capítulo, ¿no? El tema de cómo estamos formando a los docentes. Creo que la propuesta de Nayeli es válida, es lo correcto y voy por la misma línea. Empezar por las bases, y las bases las tenemos en lo socioemocional. Lo socioemocional ya está como una materia, pues vamos a agarrarnos de ahí y vamos a fortalecer esa parte antes de andar introduciendo conceptos. O sea, yo, si hubiera metido tal vez el término ya de resiliencia, sería el siguiente año y pensando que ya fortalecí varias áreas, ¿no? Creo que tiene que ver también con una falta de planificación y que a veces parecen, o a mí, cuando me dicen, me parecen como ocurrencias, porque de repente, ay, ahora vamos a verlo de la resiliencia. Y yo es como, ¿qué? ¿Y lo demás? Y no estamos trabajando otra cosa antes, y que además generan más carga en los docentes, que creo que es pues, una cuestión que no vemos, ¿no? Es más carga, más trabajo, más, y ahora tengo que ver esto, y ahora tengo que revisar esto, pero también tengo que terminar el libro, pero también tengo que atender al niño, pero es que siguen sin entregarme estos muchachos, y están vueltos locos, Están muy ¿no? desgastados, muy, muy, muy desgastados, ¿no? Y sabes, aquí ya voy a hacer la crítica, pero creo que también tiene que ver con que muchas de las personas que están en la silla de los que hacen los modelos educativos, los programas educativos, los contenidos, son personas que no están en el aula, ¿no? Ouch, ¿no? O sea, justamente que no conocen estas realidades, ¿no? E incluso aunque dijeran, no, pues es que yo fui docente hace años, bueno, ya fuiste docente ahorita en la pandemia, ¿no? ¿Te has enfrentado a esto? No sé, Falta la música. realmente creo Ba, que ba, esta ba, ba. ardilla así, entonces, pues, es también tema A ver, de otra, pues, charla, ¿no? Pero sí, pero a ver, estoy... ok, sí, sí, todo muy padre, pero a ver, ya estamos aquí. O sea, la realidad es la que estamos viviendo. ¿Qué hacemos? A ver, para nuestra audiencia, para nuestro público, ¿qué hacen? ¿Qué luz les podemos dar? Yo A ver, nuevamente diría ¿verdad? que la Ignoren. par, eh, yo insisto y aquí en estos materiales, ¿no? Por ejemplo, aquí los tengo. Hay los libros que les comentaba la vez pasada de Sentir y Pensar son muy buenos y tienen muchas actividades muy, muy pequeñas, muy específicas y que incluso también te dicen, pues, cómo medirlas, ¿no? Cómo evaluar el resultado, ¿no? Y entiendo esta parte que dice Pepe, y no se viene a mí esta frase que muchos repudian, pero que realmente ya cuando estás en el ámbito laboral, pues es cierto, ¿no? En el organizacional, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, pues sí, o sea, entiendo esta parte, entiendo que hay que al final responder a la realidad, ¿no? Que está ahí, ¿no? Que estás viviendo y, y claro, eso no quiere decir que excluya los momentos de reflexión, de introspección, de vamos a Pero cuestionar, no de es el vamos caso. o sea, no, hay cabida para ambos, ¿no? Entonces, pues es justamente dialogar, ¿no? Dialogar con nosotros mismos, con el entorno. Ahora creo aquí que lo que decía Manuel, ¿no? Cómo capacitar, cómo formar a los docentes, creo que eh, pues de pronto se nos olvida que hay una gama impresionante de perfiles en la docencia, ¿no? Edades, profesiones, historias de vida, y luego además se nos olvida, no sé, yo insisto con lo de la andragogía, ¿no? Hacia ellos desde la andragogía y de los docentes a los estudiantes desde la pedagogía, ¿no? Entonces,
Es muy complejo, pero sí se puede, porque sí hay técnicas y porque, digamos, sí hay una guía específica que por supuesto es flexible, ¿no? Y siempre está, pues, puede estar en proceso de mejora, ¿no? Ok, pues definitivamente es un tema del que podríamos seguir discutiendo. Ya pues ya llevamos un rato exponiendo nuestros puntos de vista y eso seguramente podríamos hacerlo todo el día porque es Lástima que bastante apasionante. terminó. Pero tenemos que terminar el programa de hoy. Por favor, la descripción del video vamos a encontrar los libros de los que acabo de hacer mención a Yeli, por si les sirve a alguien para aventarse más en el tema. Y pues bueno, por favor coméntenos si están de acuerdo con lo que platicamos y cuál es la percepción que ustedes tienen, qué edad tienen, si creen que estamos diciendo cosas que ni al caso o si están de acuerdo con alguno. Hay que pilotar un cursito para docentes, a ver si qué tal si no, y estamos bien perdidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, por favor, coméntenos, pónganos en los comentarios lo que ustedes consideren, mándenos correos, mándenos inbox, por favor, queremos saber su opinión. Muchas gracias por habernos acompañado, Nayeli, gracias por tu tiempo nuevamente. Emanuel, muchísimas gracias por tus opiniones tan disruptivas de este capítulo, por haber hablado. Gracias por tanta violencia. Interrumpidamente. Y pues muchas gracias, nos vamos a despedir, Emanuel, como siempre. Ay, no tenía el micrófono abierto. Vamos a ver, a la de 3. Pensé que ibas a decir, Pepe. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a despedirnos. A la de 3 vamos a decir, ya sabes, Nayeli, Compás Psicoeducativo. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Compás Psicoeducativo. Muy difícil coordinarse. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye. Muchas gracias por acompañarnos, todo lo bueno llega a su fin y esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Sean muy felices.